Muy buenas tardes para todos, feliz, contenta de estar acá con ustedes, de acompañarlos, gracias por la invitación. Este es un tema muy importante, sobre todo en esta época, muy en buena hora, y el objetivo es que podamos aprender, poderles aportar para las estrategias en prevención y manejo de riesgo de contagio por COVID, y que aquí salgan unas acciones muy específicas para cada una de sus organizaciones. Estoy atenta a inquietudes, vamos a empezar entonces la presentación. El contenido fue el que nos comentaron, básicamente es el contexto legal muy a grosso modo, en dónde estamos en el tema de COVID, muy a grosso modo también qué es la nueva legislación que ha salido, cuáles son las estrategias para la prevención de situaciones de riesgo de contagio, cómo se hace el monitoreo de síntomas de contagio, el procedimiento general para el manejo de situaciones de contagio y las preguntas que ustedes tengan y yo les pueda resolver. Entonces, empezando con este contexto legal, ustedes saben que la declaración de emergencia sanitaria empezó en marzo 12 de este año, después sí el aislamiento preventivo obligatorio, que de hecho ya se hizo un anuncio nuevamente presidencial que va hasta el 1 de agosto. Posterior a eso, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a intentar volver a la normalidad y empezaron a sacar el tema de los protocolos de seguridad. El objetivo de los protocolos es generar esas herramientas, esas estrategias para que pudiéramos volver a la normalidad de una forma segura y escalonada, como lo hicieron en otros países. En esa, digamos, apertura, el primer sector que arrancó fue el sector de construcción con algo que se llamaba PAPSO, ¿sí? Que era como el protocolo sanitario para el tema de la obra. Después de ese protocolo salió todo el tema del sector manufactura, en el cual seguramente muchos de ustedes están. Y salió un protocolo como general de bioseguridad, que es el protocolo que establece como qué es lo que debe tener, cuáles son esas estrategias o cuáles son esos temas que debe tener un protocolo de bioseguridad. Esa resolución 666, digamos hoy que es la base en la que todos estamos haciendo los protocolos. Después de esto, empezaron una cantidad de sectores a alzar la mano a decir nosotros también queremos apertura, nosotros también queremos trabajar y a sacar especificaciones de sus protocolos en función de su actividad económica. Entonces, en el mes de junio, inclusive en este mes todavía, están saliendo circulares, resoluciones, todo el tema legal para poder salir, digamos, a trabajar en los sectores económicos. Entonces yo aquí en este contexto legal les puse algunos que empezaron a trabajar, pero realmente son muchísimos, son demasiados. Entonces ahí miramos el protocolo de los deportistas de alto rendimiento, el de los restaurantes, que si bien es cierto está la resolución aún, no hay como esas herramientas departamentales y municipales para que ellos puedan tener apertura. Está totalmente prohibido por ahora el tema de eventos que impliquen aglomeración de personas. Sin embargo, hoy estaba escuchando que posiblemente pues van a salir todo el tema de iglesias y eventos religiosos sí se va a poder, entonces ahí hay digamos una discusión al respecto. También hay un protocolo para las industrias culturales, aunque a los teatros no los dejaron salir. Entonces miren que si bien es cierto hay mucha legislación, hay cosas particulares que a veces se pueden o no se pueden hacer. Indiscutiblemente tenemos que estar como atentos, digamos, a las noticias diarias, porque este es un tema muy nuevo para todos. El sector aeroportuario salió, las actividades de consultoría, a lo que yo me dedico, a lo que tal vez muchos de ustedes se dedican, digamos, que está como tal la resolución, pero por ejemplo yo que vivo en la ciudad de Cali, aquí no me permiten, digamos, hacer ciertas cosas o debo cumplir con los días de pico y cédula y demás. Ahí hay dos cosas del contexto legal a las que yo les quiero hacer zoom. Una son los lineamientos de trabajo en casa. Si no conocen ese detalle, yo los invito a que lo revisen porque es muy importante. En esta época el trabajo en casa y el teletrabajo tiene una importancia grandísima. Debemos integrarla a nuestra organización, a ser parte de nuestros sistemas de gestión y de nuestro día a día. Eso es muy importante tenerla presente. Y la otra
que tal vez le aplica para algunos, es el tema de que vuelven los campos de entrenamiento de trabajo seguro en alturas, y hay una lista pues de en cuáles se puede llevar a cabo la capacitación y en cuáles no. Esto es un tema de contexto legal, de lo último que ha salido y que todos los días sale, y la invitación es que estamos muy pendientes de esto. Todos estos protocolos que les comenté de distintos sectores económicos, en fin, tienen como unos aspectos en común, tienen algunos temas en común, la mayoría son muy similares, y aquí están los 3 bloques de aspectos en común que tienen estos protocolos. Entonces, uno es la medida de bioseguridad para los trabajadores. Eso aplica para absolutamente todos los sectores económicos. O sea que ustedes en sus empresas, todos deben estar ya cumpliendo con estas medidas de bioseguridad. Prevención y manejo del riesgo de contagio, que se refiere no solamente a la seguridad del trabajador en su entorno, sino también a la seguridad de la persona en su entorno de vida, en su entorno familiar, en el desplazamiento a su casa. Entonces miren que estas dos partes, vamos a ver si aquí me da para señalar, estas dos partecitas, las medidas de bioseguridad para trabajadores y la prevención y manejo de riesgo de contagio, están muy como en la prevención todavía, ¿sí? Ya después, lo que sigue, que es donde vamos a hacer zoom hoy y vamos a mirar en más detalle, es el monitoreo de síntomas y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Ese ya está más como desde la parte reactiva. Digamos que ya tenemos el caso sospechoso, digamos que ya tenemos la persona con contagio, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Listo? Bueno, desde la parte preventiva, yo quisiera hacer algunas observaciones de lo que hemos visto en el día a día, de la experiencia que hemos tenido en estos meses. Por ejemplo, en el tema del lavado de manos, ¿cuál es el error más común que uno ve hoy en las empresas? Pues que empezamos un poquito a bajar la guardia, y eso es delicado porque estamos en un momento inclusive mucho más delicado que cuando empezó pues la pandemia. Y el error más común, que es algo muy simple de solucionar, es que normalmente en los baños no hay papel de mano, papel desechable o toalla de papel. Ese es un error que lo he visto muy común, que es importante estar muy pendiente de eso. El distanciamiento social, igual, al principio empezamos muy juiciosos con las reuniones de máximo 4 o 5 personas, y después nos empezamos a relajar un poco. Entonces, uno de los objetivos que pretendemos con este webinar también es como volver a tomar acción, volver a empezar a hacer como todo, como lo empezamos a hacer el primer día que volvimos al trabajo, o sea, con esa sensación de que nos debemos cuidar. En el uso del tapabocas pasa algo muy particular en las empresas, y es que normalmente a todo el mundo le dieron el mismo tapabocas y todos no tenemos la misma estructura ósea, hay unos más gorditos, otros más flaquitos, unos más narizones. Entonces es muy importante verificar que efectivamente el tapabocas sea un elemento confortable para el trabajador, porque es un elemento que le estamos pidiendo que lo tenga siempre y muy probablemente durante mucho tiempo. Entonces, en eso es importante ese detalle, que las personas estén cómodas con él, para que no se lo quiten. Muy seguramente no todos van a tener el mismo, pero es importante como hablar un poquito en ese tema. Lo que nos pasa mucho en las empresas también es que el tapabocas lo empezamos a dejar en todo lado. Entonces uno se sienta en el escritorio, se va a tomar el tinto, entonces lo deja en la mesa, si se va para la cafetería lo pone. Ahí yo les recomiendo utilizar unas bolsitas de papel, pueden hacer algo interesante a través de sus comités de seguridad y salud en el trabajo, a través de calidad, de talento humano, no sé, con un mensaje interesante, donde las personas siempre tengan esa bolsita de papel y depositen su tapabocas allí y no están contaminando todo con el tapabocas. Son acciones que son muy sencillas, pero son acciones que nos llevan al hacer. Porque nosotros ya hicimos los protocolos, ya los escribimos, ya los explicamos, pero tenemos que llevar a que la gente los haga, a que realmente tengan el comportamiento que nosotros estamos esperando, ¿sí? A que haga parte de nuestra gestión del día a día.
Entonces, ese es como el reto que tenemos con ese tipo de cosas. Esas son, digamos, algunas observaciones que yo les tenía con respecto a este tema de medidas de bioseguridad. En el tema de prevención y manejo del riesgo de contagio, pues ya ustedes lo saben, eso también está en los protocolos. Es muy importante el tema de capacitación, este tema de capacitación alineado con el sistema de gestión de seguridad, con el plan de formación, con la evaluación de si las personas entendieron o no entendieron el mensaje, con el seguimiento de si las personas están tomando acción o no, todo eso es muy relevante. Entonces, vamos ahora sí a hacer el zoom en este que es en el que nos compete, que es el monitoreo de síntomas y manejo de situaciones de riesgo de contagio. ¿Por qué se decidió hacer un zoom en ese punto? Porque ese es el punto en el que hoy más estamos como flojos cuando uno revisa y analiza protocolos. Ese es el punto que más fallas tiene y esto es algo absolutamente nuevo para todos. Entonces ahí es donde vamos a hablar un poquito más de eso. En ese punto que tenemos toda la parte de verificación del trabajador, del reporte diario del estado de salud, el tema de la temperatura, que es fundamental también, y en caso de que lastimosamente tengamos una persona sospechosa contagiada, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, aquí hay una herramienta súper importante que yo los invito a todos a que la hagan y es la lista de chequeo que tiene la resolución 666. Lo que yo les contaba ahora es que esta resolución es la que tiene como el protocolo general. Digamos que ese es como el papá de los protocolos. Ese es el protocolo general, el que tiene como la estructura general que digamos se adapta más a casi todas las empresas. Aunque es muy importante que cuando uno esté haciendo su protocolo, revise qué otro protocolo hay específico de su sector, ¿sí? Por decir algo, yo soy una empresa de cartón, de papel, entonces hago mi protocolo general, pero también tengo que mirar qué me dice el protocolo de manufactura con respecto al tema de papel. Pero si en mi misma empresa también tenemos un proceso logístico donde llevamos ese papel de una ciudad a otro, entonces tendría que revisar qué me está diciendo el protocolo o qué mandato me da el protocolo del tema del transporte, ¿sí? Entonces hay que hacer una alineación de todo esto. Esta lista de chequeo, que es la que yo les digo que es la mamá o el papá de todos los protocolos, es muy importante hacerla y la hicimos al inicio. Entonces la hicimos en abril, de pronto empezando mayo, pero ya estamos a 10 de julio, ya digamos se nos vuelve un poquito paisaje el tema en algunas organizaciones, entonces es muy importante volverla a hacer. Yo los invito a que la vuelvan a hacer, a que cojan la lista y vuelvan y chequen que todo esté cumpliendo y si hay alguna desviación, que tomen su acción correctiva o su acción pues de mejora dependiendo de cómo tengan su sistema de gestión. Aquí tenemos unas preguntas que es importante, queremos conocer ustedes cómo están en ese aspecto. La primera pregunta es, ¿en el último mes han hecho la validación del protocolo de bioseguridad? Porque muy probablemente nosotros arrancamos con ese protocolo y lo dejamos estático. Recuerden las personas de calidad, de sistemas de gestión, que esos procesos son dinámicos y realmente es muy importante estarlos actualizando con relación a los requisitos legales que salen, con relación a todo eso. Entonces la pregunta aquí es si en el último mes se ha realizado la validación del protocolo de bioseguridad con esa lista de chequeo. Quisiera que me comentaran al respecto. Bueno, pero es de las 50 personas que han contestado, digamos que hay 32 muy juiciosos, que los felicito, y a los demás los animo a que realicen nuevamente esa validación. Ojalá, si el lunes lo pudieran hacer o mañana lo pudieran hacer, háganlo, que de verdad que en este momento estamos en un momento que es más crítico y no podemos dejar como los ojos sueltos, hay que retomar y no bajar la guardia. La segunda pregunta, el protocolo que ustedes hicieron, el primerito que hicieron, ¿ustedes lo han actualizado de acuerdo con los últimos requisitos legales? Por ejemplo, no sé si conocen el auxilio de transporte, ya es el auxilio de conectividad, todo el tema de teletrabajo que ha salido también. Si en su sector ha salido un nuevo protocolo
que aplica, entonces lo leímos y fuimos y cambiamos la versión del protocolo y lo actualizamos. Mientras están votando, pues todo esto también hace parte de la actualización de nuestros sistemas de gestión. Por ejemplo, en el sistema de gestión de seguridad, obviamente tendríamos que actualizar toda esa matriz de requisitos legales que aplica, toda la parte de matriz de peligros también que aplica, en fin. Miremos cómo quedó. Listo, entonces mira, votaron 60 personas, 42 sí han actualizado el protocolo, 18 no lo han actualizado y 45 pues no respondieron. Ok. Bueno, la conclusión de esta primera parte, digamos, es la conclusión y la acción, y la invitación a la acción. Es revisen como cuál es ese contexto legal que les aplica y que les puede aportar, y validen que efectivamente lo que esté escrito lo estemos llevando a cabo, aprovechando esa herramienta de lista de chequeo que tenemos. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. En este momento vamos a hablar de las estrategias de prevención de contagio. A mí esta pirámide me gusta mucho porque es una pirámide que nos muestra los controles del menos efectivo al más efectivo. Esta la saqué de un documento de la OIT que es muy chévere, ojalá lo puedan leer. Se llama La herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable. Está muy interesante. Entonces miren que ahí cogen las estrategias de prevención y las van clasificando, cosa que de pronto no tenemos nosotros en los protocolos de ley. Nosotros tenemos es como una cantidad de acciones que se deben implementar, pero no tan orientadas a cuál es mejor control que cuál, ¿sí? Entonces miren que si nos vamos desde el control más efectivo, el control más efectivo que tenemos siempre va a ser eliminar el riesgo. Y así lo tenemos las personas de seguridad y salud en el trabajo en nuestras matrices de peligros. Si tenemos un riesgo, lo primero que nos preguntamos es, ¿se puede eliminar? Si se puede eliminar, lo hacemos. Eso es lo mejor. ¿Cómo cómo se define en este documento que se pudiera eliminar ese riesgo? Con teletrabajo. Eso puede ser parcialmente cierto en función de cómo vive la persona, pero digamos que es hoy la herramienta o el mecanismo o la estrategia que más se acerca a un verdadero control, es el teletrabajo. El teletrabajo es algo que vino para quedarse, es una forma de actividad laboral que debemos considerar de forma muy seria en las empresas, adaptarla, tenerla en nuestros reglamentos y demás. Esa es muy importante. La que sigue son las medidas de ingeniería, que son las barreras de separación y el tema de ventilación. Bueno, ahí hay que mirar la estructura, las oficinas. Yo aplicaría esas barreras en la medida en la cual las oficinas no me permitan las separaciones que nos piden de 2 metros, porque hay espacios muy amplios que tal vez no lo ameritan. Entonces, habría que hacer como ese análisis. En el tema de ventilación, sí les digo que es muy importante hacer el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. Súper importante. Lo otro que se puede hacer es encender esos sistemas un poquito antes de que las personas lleguen y en la medida de lo posible preferir la ventilación natural. Después siguen las medidas organizativas, que es la redistribución de puestos, entrada y salida escalonada. Esa es muy interesante para evitar aglomeraciones. Pero nuevamente me remito a que apenas empezamos el trabajo, apenas empezamos a trabajar, tomamos todas esas medidas. Y pasó un mes, y pasaron 2 meses, y otra vez volvimos como a lo mismo. Entonces es retomar eso. Hay otras también que son la parte de desinfección e higiene de personal. Al final les voy a dejar un enlacecito para que lo copien, donde están los desinfectantes que recomienda la EPA. Es un análisis muy interesante de desinfectantes, donde te dice qué desinfectante es, como cuál es su eficacia. Es muy interesante mirar eso. En la parte de desinfectantes también es muy importante mirar las hojas de seguridad que tengan esos desinfectantes. Y miren que lo menos efectivo que tenemos es la parte de protección personal, que es en donde más nos enfocamos.
pero obviamente hay que hacerlo y siempre hay que hacerlo. Pero la invitación es que no solamente sea el tapabocas, sino mirar todas las otras medidas e implementarlas. En esta parte de estrategias de prevención de contagio, había algo que se debía hacer al inicio, no sé si algunos de ustedes lo hicieron, y era analizar esas condiciones de vulnerabilidad individual. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Mirar los trabajadores, nuestro grupo de trabajo y entender qué tipo de vulnerabilidad tenían estos trabajadores o estas personas frente al virus. Entonces, con esto pues necesitamos obviamente el apoyo de un médico. Ahí mirábamos como cuáles eran esas enfermedades bases o esas patologías y en relación a eso mirábamos qué podíamos hacer con ese trabajador. Entonces aquí hay algunos ejemplos de vulnerabilidades. Por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, asma moderada grave, hipertensión no controlada, diabetes no controlada, cáncer que tuviera un tratamiento activo con quimio. Entonces, con ese análisis de esa vulnerabilidad, aquí se clasifica el riesgo. Entonces, si es una persona que no tiene criterios de vulnerabilidad, puede hacer trabajo remoto o puede hacer trabajo presencial, obviamente cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Si vemos que es una persona que tiene bajos criterios de vulnerabilidad, también, miren que el trabajo remoto aplica para todo. Podría ser trabajo remoto o podría tener un trabajo presencial en algunos momentos y remoto en otros tiempos, en otros momentos. Y si tiene altos criterios de vulnerabilidad, pues en este momento se recomienda que solo fuera, ojalá, un trabajo remoto. Sabemos que eso en la implementación no es fácil, pero es una invitación a que lo analicen y lo hagan. ¿De dónde sacamos la información para hacer este análisis de vulnerabilidad individual? La sacamos de una encuesta de riesgo individual. Esa encuesta se debió hacer al principio, pues, iniciando. Si no se hizo en este momento, los invito a que la hagan, a que analicen nuevamente ese riesgo individual y que se hagan todos los análisis para mirar cuál es la vulnerabilidad de cada persona. ¿Por qué? Porque el virus, todos sabemos, bueno, el problema que tenemos en este momento es que tiene un potencial de contagio muy grande, aunque también sabemos que la severidad no es tan grande, a menos de que haya personas con cierta patología o ciertas vulnerabilidades. Por eso lo que buscamos es proteger al máximo estas personas que tienen vulnerabilidad alta. Para poderlas proteger las tenemos que identificar. Y para poderlas identificar, una de las herramientas es hacer esa encuesta de riesgo individual. Miren que aquí en la gráfica nos muestran el máximo potencial epidémico de este virus es de 2, o sea, una persona puede contagiar hasta 2 o más, esta contagia a 2, esta 2 o más, esta 2 o más. Entonces, miren, una sola persona tiene el potencial de contagiar a todas estas. Por eso estamos hablando tanto en este momento de cercos epidemiológicos, que no solamente nos permitan entender con quienes estuve en contacto esa persona en el trabajo, sino también fuera de ese trabajo. Y que en caso de que esa persona sea sospechosa o sea confirmada, podemos mirar con quién estuvo en contacto, poderlos aislar y evitar esa cadena de propagación del virus. El gerente que tenemos para COVID en Colombia montó un plan, no sé si lo conocen o lo han visto, el plan de rastreo y aislamiento selectivo, ciudades pilotos, una de ellas es Palmira, y riesgos epidemiológicos, pero con pruebas. Hasta el momento pues no he visto cómo es el avance de este proyecto, cómo les ha ido, pero sería interesante estar allí pendiente para mirar cómo los resultados y cómo les fue. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Lo que buscamos con esto es identificar rápidamente quiénes son esas personas que pueden ser sospechosas o que tengan pues obviamente contagio y aislarlos para romper la cadena. Esta otra encuesta que hay que hacer de monitoreo de síntomas es una encuesta que se debe hacer diariamente. Miren que la otra se hizo como el inicio
básicamente para hacer un análisis de vulnerabilidad, pero esta sí es de seguimiento diario. Es una obligación de las personas hacerlas. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública, porque es un tema de seguridad y salud en el trabajo, porque es un deber. Las personas, o sea, se debe ser muy exigente con esto. Esto es un tema de ley además, porque hay personas que no tienen tiempo, que no pueden, que se les olvida, o las que les pica el tapaboca, les rasca, les tallan la oreja, bueno, hay demasiadas, pues yo no diría que excusas, porque muchas de esas cosas son verdad, a veces puede ser incómodo. Bueno, les estaba contando que este monitoreo de síntomas de contagio, a veces lo hacen solamente para las personas, o sea, preguntándole los síntomas a la persona o al trabajador. Pero es muy importante, sobre todo en este momento, que también lo hagamos hacia el entorno, ¿sí? O sea, no solamente te preguntamos, ¿tú tienes tos, tienes dificultad respiratoria, dolor de garganta o fiebre mayor a 38, sino has tenido contacto con alguna persona que tiene COVID, te han realizado pruebas, algún miembro de tu familia presenta síntomas respiratorios. Esa evaluación del entorno la deben integrar a la evaluación del formato de autorreporte de signos y síntomas, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer el cerco epidemiológico. Y les cuento un caso. Llegó una persona al área de gestión humana solicitando su tema de calamidad porque su padre se había muerto. Cuando la gestión humana vio el certificado de función decía que se había muerto por COVID. Entonces le pregunta al señor, señor, por Dios, ¿por qué no nos dijo? Entonces el señor dijo, nunca me preguntaron. Pues seguramente que él sí sabía y tenía miedo y después dijo que tenía miedo. Pero no queda, digamos, en ninguna parte que se está indagando hasta allá, que se está indagando hasta el ambiente familiar y es muy importante hacerlo. En este monitoreo de síntomas de contagio, no solamente son para el trabajador, recuerde que también son para todo el tema de proveedores, para clientes y para visitantes. La parte de proveedores y clientes y visitantes es a veces lo que, pues como lo que se nos desvía del camino, lo que no alcanzamos a controlar. Y todo esto hay que controlarlo. Es muy importante que esto haga parte del sistema de gestión, o sea, que no sea una actividad suelta. Al inicio, porque fue un tema muy desconocido, porque era nuevo para todos, porque no sabíamos cómo trabajarlos, empezamos a hacer acciones, digamos, muy puntuales, ¿sí? Pero en este momento es necesario que sean parte de un proceso, porque entonces si yo lleno la encuesta, ¿a quién se la mando? O si es una hojita, o si la hago a través de algún sistema, quién recopila la información, quién la analiza, quién la tabula. Todo eso es importante hacerlo, que haga parte de un sistema y que haga parte de un hábito. Otra cosa que casi no vemos, que es súper importante para hacer el cerco epidemiológico, es el diario de contactos. El diario de contactos lo pueden hacer como ustedes quieran, ojalá hubiera pues una herramienta como tecnológica, pero si no, un cuaderno, un formato, etcétera, donde uno ponga la fecha, el lugar, a dónde estuvo y los nombres de las personas con las que se encontraba. Cuando hemos tenido casos sospechosos o cuando hemos tenido ya casos de personas con contagio, lo primero que nos preguntan es eso, ¿con quién estuvo el día 1, el día 2, el día 3, el día 4? Y pues a veces la memoria nos falla. Entonces es muy importante llevar ese diario. Como conclusiones de esta otra parte, la prevención es tarea de todos, tenemos que seguir con todos los protocolos siempre, no bajar la guardia. Y la acción es reportar los síntomas y llevar el diario de contactos, que es obligatorio y que todos lo debemos hacer. Vamos a hacer un segundo y un último test de 3 preguntas para evaluar también nosotros cómo estamos en esos temas que estábamos hablando. Entonces, la primera es, las encuestas que están realizando en este momento de signos y síntomas están considerando la evaluación del entorno, lo que hablábamos. Si las personas han tenido contacto con una persona con COVID, si están pendientes de una prueba con COVID, si tienen un familiar con COVID, o solamente estamos evaluando los signos y síntomas del trabajador.
Todo en blanco está liderando esta campaña. Me preocupa. Sí. Mira, entonces te muestro las respuestas. Sin respuesta 52 personas, 30 marcaron sí y no 31. Ok. Muy importante hacer el ajuste. Súper importante. Ahora, digamos que entiendo que tenemos personas de varias ciudades, ¿cierto? Hay ciudades en las que tenemos, digamos, más complicaciones que en otras. La información es súper valiosa para los médicos porque nos van a ayudar en la decisión de las pruebas, de en qué momento se deben hacer las pruebas y cuáles son las mejores pruebas para hacer. Entonces los invito a que hagan esos ajustes. La otra pregunta es, ¿actualmente diligencian el diario de contactos? El diario es, hoy me levanté, estuve contacto, mentiras. El diario básicamente con qué persona estuvo contacto. Entonces, hoy, 10 de julio, tuve contacto con Pedrito a las 10, con María a las 4. ¿Ese lo estamos haciendo? Entonces, actualmente diligencian el diario de contactos, han votado sí 9 y no 49 y 51 sin respuesta. Ok, perfecto. La última pregunta es, si todas esas encuestas son analizadas, tabuladas y almacenadas, es decir, si esas encuestas sí tienen un proceso de revisión o simplemente las estamos llevando. Tenemos 75 personas sin votar, 19 que nos dicen que sí y 18 que no. Listo, muy bien. Muchas gracias por participar de las preguntas. Realmente lo que buscamos es una reflexión acerca de que estas actividades que estemos haciendo sí nos estén agregando valor para la prevención del tema del COVID y no sea que las estamos haciendo obligatoria para un protocolo para que nos dejen abrir la empresa, ¿sí? Entonces los ajustes que hay que hacer los invitamos a que los hagan. Vamos a mirar esta última parte de manejo de situaciones de riesgo de contagio. Básicamente hay una diferencia entre qué es un caso sospechoso, un caso confirmado o un contacto estrecho. Eso lo hemos escuchado, lo voy a mencionar de forma muy rápida. En el caso sospechoso es el que manifiesta síntomas en la encuesta diaria de síntomas. Entonces imagínense que alguien nos haya puesto en esa encuesta que tiene síntomas, haya llenado su encuesta y nadie la haya revisado. Y esta persona siga yendo a trabajar y después cuando lleguen las autoridades o si nos van a hacer un cerco epidemiológico nos van a pedir cuentas de por qué motivo no aislamos a esta persona o no tomamos una acción, ¿sí? Entonces es importante hacer esa revisión de esas encuestas. ¿Qué también es un caso sospechoso? Una persona que haya tenido contacto estrecho con un paciente de COVID confirmado o que tenga una temperatura elevada durante el control de ingreso de la empresa. Vamos a ver qué es un caso confirmado. Son las personas que tienen una prueba diagnóstica positiva para COVID. La persona que tiene exposición no protegida, es decir, no usa su tapabocas y que estuvo en un espacio menor a 2 metros por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado, sin importar que tenga o no tenga síntomas. Esa aclaración la hacen porque hemos tenido muchas personas asintomáticas, entonces por eso se hace esa aclaración. Y una persona del sector de la salud, cuando es un caso sospechoso, cuando no utiliza un respirador de eficiencia, con una persona que haya tenido un caso confirmado de COVID. Aquí hay una aclaración y es que no se considera contacto estrecho las interacciones de corto tiempo o el contacto visual o casual. Listo. Entonces, con esas definiciones, nos vamos para acá a mirar. Este es un flujograma muy sencillo. Se hacen los monitores de síntomas y de contacto estrecho. Si hay un caso sospechoso, que ya dijimos que era una persona que estaba diciendo que tenía algún síntoma en la encuesta, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un aislamiento preventivo y direccionar la orientación médica. Muy importante, si esta persona ya llega a la empresa, tenemos que garantizar ese traslado a su casa, o sea, ese aislamiento a su casa, que no nos pase como en una empresa que lo mandaron en transporte público. O sea, llegó caso sospechoso y lo mandaron para la casa, el señor se fue en transporte público. Entonces, ahí la responsabilidad de la empresa, porque si era un caso sospechoso en el transporte público, ¿cuánta gente hay? ¿Sí? Entonces, nosotros somos los responsables
de garantizar, digamos, que ese caso sospechoso llegue a su casa en un vehículo particular, con su tapabocas, o sea, todas las medidas. Lo ideal es que no llegue al trabajo, porque si ya llegó al trabajo ya es otro tema que resolver. Entonces, si la persona tiene síntomas en la casa, que generar ese canal de comunicación para que avise. Le avise al jefe, mire, tengo estos síntomas y decirle, tranquilo, quédese allá y vamos a mirar qué hacemos con usted. Listo. Si esa persona es sospechosa, estaba en el trabajo, hay que hacer una desinfección de equipos y de espacios. Todo lo que tocó, la silla, la mesa, si es de producción, la planta, las máquinas, todo desinfección, las medidas de seguridad. Si se trata de una exposición ocupacional, si se hace el análisis del diario, de con quién estuvo y demás, y se determina que podría ser una exposición ocupacional, se llama a la ARL. A mano, que tenemos que tener los teléfonos. Parece algo muy sencillo, pero nos ha pasado que tenemos casos y no encontramos los teléfonos. Los teléfonos del directorio de emergencias, del plan de emergencias, debe tener al lado el directorio de COVID. Todas las EPS que tenemos, las líneas particulares que tienen las secretarías, la línea que tiene Colombia, que es el numeral 192, las líneas que tengan ustedes en cada uno de sus países, a mano, impresas, pegadas, fácil, que la tenga el portero, o sea, todo lo que sea más fácil para llamar. Después se le debe hacer seguimiento de acompañamiento a esta persona. El médico define qué prueba hace. Yo no me quiero meter en esos temas porque yo pienso que aquí lo importante es el antes, que tengamos todo súper bien, todo organizado, las pruebas, que la gente cumpla con las normas y demás, y cuando se nos dé el caso, solicita el apoyo médico y hacer caso, tanto a las entidades de salud como a las secretarías de salud. Se debe controlar el aislamiento, muy importante el acompañamiento de esta persona. Después de que se haga la prueba, se define si la prueba salió positiva, se debe continuar con el aislamiento y seguir con el acompañamiento, y si salió negativa, se debe hacer un proceso de reincorporación laboral. Si nuevamente la prueba sale positiva, se debe informar a las secretarías de salud y notificar a las entidades, que en el caso de Colombia son las EPS, y las ARLs en otros países son las mutuas. Eso es básicamente muy sencillo, pues como el protocolo que se debe cumplir. La parte de trabajo fuerte para mí está en la prevención y en el seguimiento y en la vigilancia. Listo. Aquí les quiero resaltar una campaña de Madrid, me gustó mucho. Esa campaña se llama Este virus lo paramos todos. Es una campaña muy linda, invita a que todo el mundo ponga de su parte. Indiscutiblemente tiene que seguirse haciendo un tema de comunicación permanente con personas. Y les pongo unos listados de interés. El listado, no sé si se ve bien, el listado de los desinfectantes para que evalúen si lo que están usando hoy está bien o no, la normatividad del Ministerio de Salud donde salen la cantidad de no tenemos, y las líneas de atención de COVID donde están, pueden ser útiles también, y que es importante que los tengan. Listo. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, no tenemos preguntas, mientras pues vamos a dar un espacio para que puedan ingresar las preguntas que tengan en el chat. Mientras esto pasa, vamos a recibir a Erika, que es ingeniera de la empresa DeepSeek. Entonces nos va a hablar sobre una solución para el control de la temperatura, pues que tiene que ver con todo este tema que estábamos hablando de prevención. Perfecto. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Básicamente les quiero presentar la solución denominada Thermodip. Es un producto colombiano que se ha desarrollado por nuestra compañía de la ciudad de Cali. Básicamente les quiero comentar que estamos resolviendo dos tipos de problemáticas. Una que tiene que ver con el control automático de la temperatura en los puntos de acceso. De esta manera estamos haciendo la toma de la temperatura en menos de un segundo. Estamos haciendo la lectura automática sin que necesites a una persona allí controlando. Y también no necesitas tener a una persona que se acerque o que rompa este distanciamiento social, porque la solución no requiere ningún tipo de contacto. De otra parte, también tenemos entonces en la solución un lector
que nos permite hacer la fácil identificación de las personas. De esta manera el registro de la información se hace de modo automático, de manera que tenemos la hora y fecha de ingreso, tenemos el nombre y la cédula de la persona y finalmente pues el registro de la temperatura. Esta información puede guardarse de manera local en el computador o si no, de manera automática en la nube o conectándolo por vía API a algunas de las soluciones que ustedes tengan. Así que si tienen cualquier inquietud, con mucho gusto lo pueden dejar en la plataforma o con Sonia y a continuación pues yo les ayudo a resolver las inquietudes. Gracias. Gracias, Erika. Muy amable por tu presentación. Te voy a leer la primera pregunta que nos hacen. Escucho. Ujú. Entonces nos dice Liliana Galvis, la circular 30 habla de que los mayores de 60 años no pueden asistir al lugar de trabajo, pero los que son sanos sin antecedentes de morbilidad podrían asistir con medidas de bioseguridad. Pues mira que ese caso lo tuvimos en una empresa. Yo creo que ese señor era más saludable que todos nosotros juntos. O sea, súper deportista, genial. Y con un acompañamiento del médico hicimos el análisis de vulnerabilidad individual, el que les mostré en la tablita. Entonces el médico determinó que en realidad la persona podía ir a trabajar. En Cali, que es la ciudad donde en este momento estoy, a él le dieron el pasaporte sanitario. Aquí más importante que la edad, aunque hay que cumplir con la ley, ¿no? Ese es el tema. Pero digamos que desde el punto de vista preventivo, lo importante es hacer el análisis de vulnerabilidad individual. Y si esa persona es una persona sana que no es tan vulnerable al virus, se podría dejar el soporte de que podrá trabajar desde cuando no incumplamos la ley. La otra pregunta es de Jorge, si hay un caso aparentemente de resfriado, ¿se debe igual tratar como sospechoso de COVID? Entraría, o sea, la entrada para sospechoso la daría la encuesta, porque esa persona si tiene resfriado pondría que tiene los síntomas del resfriado. Es que realmente los síntomas son los mismos. Entonces yo te diría que sí, porque en la encuesta él marcaría, ¿no? Marcaría que tiene tos o que tiene garganta, y entonces eso ya, porque tiene síntomas. Y ahí hay que hacer el proceso. Ok, gracias. Andrea Lucía nos pregunta, ¿cómo se llevarían estos procesos con menores de edad en el caso de una reinserción escolar? Dios santo, no me atrevo a dar un comentario al respecto porque digamos que experticia es más bien laboral y no tendría una respuesta a esa pregunta, lo siento. Nos pregunta Isabel si podríamos dar indicaciones acerca de los termómetros láser, ya que existen muchas especulaciones del lugar de toma de temperatura. Ay, los termómetros es muy importante porque el termómetro es una herramienta de medición y con esa herramienta de medición estamos tomando decisiones. Entonces, los termómetros deben ser de buena calidad, deben ser elementos que se puedan verificar y calibrar que efectivamente la medida que está dando es la medida real. La solución que presentó Erika me parece una solución muy acertada y además no solamente por el seguimiento de seguridad, sino porque eso se vuelve casi un trabajo de tiempo completo, ¿no? Decía que habían desviaciones en la toma de temperatura, era porque no había una persona todo el tiempo ahí parada esperando que tomarle la temperatura a alguien. O si la hay, puedes atender otras actividades. Entonces, sí es muy importante que ese proceso se haga de forma correcta. Tú me dices, hay muchas especulaciones en lugar de la toma de la temperatura. Sí, ya hay varios institutos, por ejemplo, la Sociedad de Higienistas de Colombia ya ha sacado comunicados y varias instituciones pues han sacado comunicados que dicen que no hay ningún tipo de daño, o sea, no mata neuronas, no quema, no, nada de eso es cierto, nada de eso es cierto. Yo los tengo, no tengo la mano para compartírselos, pero ya hay conclusiones al respecto de que la toma de temperatura no te va a generar ningún daño. Entonces se pueden calibrar los termómetros. Claro, pero si son termómetros finos, ustedes no se imaginan lo que me he encontrado. Una vez en una empresa me encontré un termómetro que no tenía sensor de temperatura. Es decir, yo lo abrí y no tenía nada. No era un termómetro de verdad, la cajita nomás y parecía que tenía como un cronómetro y sacaban los aleatorios
Entonces, pues los termómetros como una herramienta de medida también tienen unos rangos de medición, unas precisiones. Hay unos que están vendiendo pues demasiado económicos, desconfíen porque realmente un termómetro a esos precios pues, no puede ser una herramienta tan buena. No lo saben calibrar, o sea, cogen el termómetro y no lo saben calibrar o le ponen a una persona que no tiene el perfil o que no sabe bien cómo manejarlo. La semana pasada en una empresa di 30 grados y yo dije, Dios, me voy a morir. Yo le pregunté al señor y yo, ¿estoy bien? Porque salió 30 grados, ¿no? Y yo dije, ¿estoy bien? Y me dijo, sí, está perfecta, desde que no esté por encima de 38. Yo le dije, ah, bueno. Pero sí, hace falta como tener ya cositas de más calidad que nos permitan más seguimiento. Listo. Entonces, para cerrar, vamos con una última pregunta que es la de Angélica Bustos. ¿Cuántas veces se debe tomar la temperatura al empleado en el día? Los protocolos debe tomar dos, al inicio y al final. Al inicio y al final, y se deben tener los datos y se debe tener la trazabilidad de todo. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención y por la invitación muy amable.